Bidi bidi bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi ben. Hey. Bang bang bidi bang bang bidi ben bena bena boho gena men gena men. Hey. Early early Sunday morning it was a big... Guillermo del Valle, bienvenido a Línea Clara. Muy buenas, un placer. Muchas gracias por responder a la llamada de este podcast. En primer lugar, ¿cómo estás llevando esta situación? ¿Te sientes protegido por el gobierno del país? Bueno, una situación anómala, ¿no? Para todos, que duda cabe, ¿no? Ya con el paso de las semanas, de los meses, bueno, pues uno se va acostumbrando a todo, pero bueno, va a ser es una situación complicada y yo tiendo a discrepar de esa idea un poco de pensamiento mágico que se instaló en la opinión pública al principio de la pandemia o del confinamiento, ¿no? Que bueno, que vamos a salir de esta crisis más fuertes, ¿no? Los lugares comunes típicos se suelen verter en situaciones tan límite, ¿no? Que vamos a salir más fuertes, más unidos. Bueno, pues no vamos a salir más fuertes, vamos a salir diezmados, no vamos a salir más unidos, ¿no? Parece que vamos a salir no solo con una crisis económica y social enorme, que se une a las pérdidas y al dolor terrible de las pérdidas humanas, sino que además vamos a salir más rotos como sociedad. Protegido por el gobierno, me preguntas. Bueno, sí, me refiero a si que te parecen efectivas las medidas que se han tomado y la desescalada. Tiendo a pensar que el gobierno, que los gobiernos en general han pecado, bueno, de encontrarse ante una situación pues anómala, imprevisible, un verdadero momento histórico, sí, no como los momentos históricos que se suelen mencionar y que no lo son. Entonces, bueno, el gobierno seguramente actuó tarde y actuó mal y ha habido negligencias, que duda cabe, y ha habido una gestión, bueno, deficiente, ¿no? Otra cosa es que yo comparta esa visión crítica general destructiva de que hay un dolo, una gestión deliberadamente mala o un intento de subvertir el régimen democrático y tal. Esas exageraciones en las que ha incurrido pues una parte de la oposición pues tampoco las comparto. Me siento protegido pues hasta cierta medida, ¿no? Me siento preocupado más bien, ¿no? Ante ciertas disfuncionalidades que creo que el Estado, creo que España tiene, aparte de las que van aparejadas a una situación, como digo, límite, ¿no? Una situación límite y a una mala gestión en algunos aspectos del gobierno, que creo que sí que se puede criticar. Pero preocupado por algunos elementos adicionales, pues, te pongo un ejemplo muy breve, el mando único, ¿no? Parece algo razonable en una pandemia que se aplicara un mando único. Esto fue una medida del gobierno, en principio, que yo comparto, ¿no? Con la que yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero luego pues hemos visto que ese mando único, pues a la hora de la verdad, no ha tenido efectos o sigue intentando conciliar intereses, parece muy dispares de gobiernos regionales, autonómicos, que van por su cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay una falla estructural del Estado, ¿no? Un Estado que se ha debilitado a diferentes niveles y que en esta crisis pues lo estamos viendo, ¿no? Que ese debilitamiento pues tiene su coste. Hoy, viernes 22 de mayo, aunque esta entrevista se emitirá el viernes que viene, se ha presentado una querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Se le imputa delito de homicidio imprudente al considerarle responsable de al menos 27.000 muertes por coronavirus en España. Leo la noticia de la web de telecinco.es. No sé cuál es tu parecer. Bueno, a mí cuando me preguntan por esto, ¿no? Yo soy abogado en ejercicio y tiendo a pensar que el derecho penal es lo que es. El derecho penal se rige por principios de mínima intervención, su carácter fragmentario, última ratio, ¿no? Se suele decir. Es decir, que el derecho penal no entra a operar en cualquier situación, sino simplemente en situaciones, bueno, pues hay que enervar la presunción de inocencia de la persona en cuestión, investigada, o luego procesada, o en su caso acusada, y esto no es fácil, ¿no? Bueno, vivimos en un estado de derechos, ¿no? No vale decir que España era una democracia plena hasta hace un año, una democracia liberal con todas sus insuficiencias, y que de repente no lo es. Entonces, bueno, vamos a ver qué curso tienen esas acciones judiciales. Yo soy escéptico, te voy a decir la verdad, yo soy escéptico precisamente por eso, porque creo que el derecho penal no está para todo, ¿no? Y bueno, pues la figura legal que vean o el tipo penal pues, habrá que acreditar que los hechos acontecidos se pueden subsumir ahí. Yo creo que la mala gestión política no tiene por qué coincidir con la comisión de un delito, no, muchas veces no coincide con la comisión de un delito. Entonces, bueno, la presunción de inocencia operará y
la carga probatoria y en principio acusatorio, ¿no? Vamos a dejar a los juzgados y tribunales trabajar y yo prefiero pues no hacer juicios de valor en el sentido de calidad, si se va a enervar o no la presunción de inocencia de Fernando Simón, ¿no? Ya te digo, a mí me parece a veces aventuradas algunas de las acciones judiciales, ¿no? Hemos visto que algunos de los que han incoado alguna acción judicial no tenían muy claro tampoco si tenía que ir al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional, ¿no? Vulneración de derechos fundamentales, etcétera, ante el Tribunal Supremo. Entonces, bueno, hay que ser a veces más prudente. Ya te digo, se puede hacer críticas mordaces fuertes, no necesariamente pasar al plano del derecho penal, ni más ni menos, pero bueno, también es legítimo y ya veremos en qué queda todo. Más allá del derecho penal, el gobierno es responsable políticamente del fallecimiento de, bueno, en este caso la querella habla de 27.000, pero bueno, ya han fallecido más de 27.000 por desgracia. Es responsable del fallecimiento, de la enfermedad de tantos españoles en esta epidemia. Vamos a ver. Políticamente me refiero. Claro, estamos ante una pandemia, o sea, que no podemos obviar que estamos ante una pandemia. Esto es una emergencia sanitaria mundial. Esto es una perogrullada, ¿no? Pero parece que a veces se nos olvida. Es decir, que esto no es un plan deliberado por ningún frente macabro, social comunista, como se dice por ahí, ¿no? El uso espurio de los conceptos, que ha buscado diezmar a la población y confinarla para subvertir el régimen, instaurar otro, ni ejercer despóticamente el poder. Se han podido cometer muchísimos errores, y de hecho creo que se han cometido errores de mala gestión. Ahora bien, atribuir responsabilidad política por las muertes, ¿no? A mí me cuesta aseverar tal cosa, ¿no? Yo creo que el gobierno, pues efectivamente actuó tarde, ¿no? La pandemia se traslada de China a Europa, en Italia ya se veían los efectos, pero bueno, a todo pasado, pues realmente es fácil actuar. Yo creo que estamos ante otra cosa, ¿no? Estamos ante la plasmación del desequilibrio entre un mundo global, entre un mundo globalizado, ¿no? con sus dimensiones negativas que las tiene, no solo a nivel económico, financiero, que ya las teníamos claras, ¿no? La última crisis económica fue un ejemplo de eso, de la especulación financiera a escala global, sino que también un mundo globalizado, pues la pandemia, pues ese virus, puede haber una transmisión y puede haber una traslación de estado a estado, pues fulgurante. Entonces, no existe un poder político global, seguramente porque no puede existir. Lo que existe son los Estados-nación. Los Estados-nación tienen insuficiencias, esto no es privativo de España. Más allá de eso, pues las manifestaciones del 8M, partidos de fútbol, mítines, bueno, había directrices de la OMS que solamente se incumplieron. Entonces, bueno, eso es pues muy criticable, muy susceptible de fiscalización, de crítica. Bueno, habrá que depurar las posibilidades políticas que haya que depurar y para eso está la oposición y para eso están los parlamentos y para eso están las elecciones, ¿no? Pero atribuir responsabilidad directa de la muerte política, bueno, me parece un exceso, de verdad, un exceso retórico y sobre todo construir teorías bastante espurias, ¿no? Basadas en ficciones, como que de lo que se ha tratado realmente es de subvertir las libertades, como en abstracto, ¿no? Ese tipo de cosas que escucho en general no me convencen, creo que no se compadecen bien con la realidad. Si seguimos pegados a la realidad, esta semana el tema estrella de actualidad es el acuerdo A3 entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu. El desacuerdo llevaba la firma de los tres portavoces de los tres grupos parlamentarios y en él, acordaban la derogación íntegra de la reforma laboral. Bien, ¿te parece una prioridad en estos momentos derogar la reforma laboral? Luego te preguntaré por si el socio debe ser o no Bildu, pero la primera pregunta es, ¿te parece prioritaria la derogación laboral en este momento, de la reforma laboral del PP en este momento? Bueno, para empezar, no se puede obviar la rectificación a las 3 horas, ¿no? Porque parece que la derogación íntegra de la reforma laboral es otro elemento propagandístico, ¿no? Escuchaba algún sindicato decir que se lleva derogando totalmente o parcialmente, según el día, la reforma laboral durante 2 años y al final no se ha terminado derogando.
prioritario, pues bueno, puede ser sorprendente en que ahora se adopte o se trate de vender a la opinión pública que se va a adoptar tal medida, que yo creo que no se va a adoptar, ¿no? Porque al final se han retractado, cuando los ERTEs están, los ERTEs se están instrumentando al amparo de la misma legislación que se quiere ahora derogar, o que supuestamente se quiere derogar. La reforma laboral de 2012 no es una excepción en el marco legislativo de las políticas laborales que se han adoptado durante años y décadas. Es una mala reforma laboral, ¿por qué? Porque yo creo que tenía un objetivo claro, la devaluación salarial y la precarización del mercado laboral, la precarización de los derechos de los trabajadores, ¿no? Básicamente, ¿no? De la negociación colectiva, reducir la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días, pero era una continuación, por ejemplo, de la del 2010, la reforma de 2010 que implementó el Partido Socialista, que ya degradó mucho el mercado laboral, liberalizó el despido claramente a través del despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción a 20 días. Ya era un cambio, ¿no? De los despidos improcedentes de 45 días a despidos objetivos procedentes a 20 días por año trabajado. Era un abaratamiento claro, una facilitar el despido y poco a poco, bueno, seguir en la misma línea de desregular el mercado laboral. Todo eso para mí es enormemente negativo, porque además ha consolidado un modelo productivo de precariedad absoluta, y además no ha acabado con el paro estructural. Se decía, la reforma laboral va a servir para la contratación, para el despido más barato y para la contratación más fácil también y más ágil. Bueno, pues esto se ha demostrado pues que no es cierto, con lo cual sí creo que es prioritario revisar y derogar elementos muy nocivos, incluso la reforma laboral del 2012 y también de la del 10, y sustituirlas por buenas políticas laborales que vayan en el sentido opuesto a a no desregular el mercado laboral. La desregulación del mercado laboral creo que es una política muy nociva. Ahora bien, yo creo que se tiene que hacer no después de esta crisis, se tenía que haber hecho antes. Entonces, a veces me parece que se utilizan estas fórmulas, ¿no? Deroguemos la reforma laboral como elementos propagandísticos, ¿no? Y a los hechos me remito, ¿no? A las 3 horas se anuncia que no se va a adoptar tal medida. Es más, se dice que se van a adoptar medidas parciales, entre otras, leo por ahí, la derogación de los despidos por absentismo, por causas justificadas, que ya había sido derogado en febrero, antes de la pandemia, con lo cual llama la atención, ¿no? Es decir, parece que es un ejercicio propagandístico muy poco serio, aparte de que yo creo que sí que merece un comentario el tema del socio y el tema de las mayorías, ¿no? Ujú. Creo que no es baladí. Sí, vamos ahora a eso, pero antes de nada, te preguntaba por ese documento porque de facto a esta hora sigue siendo el único documento oficial en el sentido de firmado por esos tres Sí, claro, socios, claro, digamos. claro. Me refiero a que la ratificación del PSOE no lo es ni para Bildu ni para Podemos, que se han manifestado en contra de esa ratificación y que se han remitido al documento firmado. Por eso te preguntaba por el mismo. Sí, ciertamente. Además el documento, no vimos, yo creo que el documento tiene una sorpresa que está pasando desapercibida totalmente. Es el punto segundo, respecto al cual nadie ha dicho, respecto al punto segundo, que es plantear la autonomía en cuanto a las reglas de déficit para País Vasco y Navarra, nadie ha dicho que ese punto vaya a ser derogado. Aparte de que efectivamente el único documento escrito es ese, la rectificación es una moción verbal, que los otros integrantes del acuerdo, pues para ellos igual entienden que no se sienten aludidos por esa rectificación. El punto segundo nadie ha dicho que lo rectifica, ¿no? Y no deja de llamar la atención que se consiga, parece que Bildu está cómodo con eso, que se consiga que el gasto social en País Vasco y Navarra para salir de esta crisis será decidido por ellos de forma absolutamente autónoma e independiente, conforme a su autonomía fiscal, es decir, conforme al concierto económico vasco y al convenio navarro, sin contar con las necesidades de las comunidades autónomas. Entonces, puede ser que los titulares sean para la medida supuestamente social y al final nos quedemos con una nueva concesión al nacionalismo, que seguramente lo que le interese más bien es eso que ayudar a los trabajadores del conjunto del Estado del conjunto. En cuanto al socio, al aliado para llevar a cabo esta decisión, que luego el PSOE dice que no será tal, después de todo este lío, el invitado de piedra o el socio impulsor de este acuerdo es, como decías, la coalición Bildu. ¿Entiendes la decisión de elegir a este socio para tomar esa decisión? Porque el socio podría haber sido Más País, seguramente, o Esquerra Republicana, o quizá algún otro partido como Compromís. ¿Por qué escogen de socio a Bildu? No lo entiendo, o sea, no entiendo absolutamente nada. No sé si Bildu
Es decir, si se buscaba conseguir la abstención de H. Bildu a cualquier precio, pues se les da un titular como para que puedan arrogarse haber conseguido esa derogación. Finalmente no será tal, ni más ni menos que H. Bildu, o sea, ni más ni menos que H. Bildu, pasando por encima de los sindicatos, de los agentes sociales, ¿no? De los sindicatos, es decir, de las organizaciones de los trabajadores que han estado luchando en la calle durante tanto tiempo, durante décadas, por los derechos laborales. Pero efectivamente hay otros partidos que pueden amoldarse más a un concepto de izquierdas o entender que el eje de clase trabajadora, de clase obrera, está en el centro de sus preocupaciones. Pero ¿dónde ha estado EH Bildu en las grandes huelgas celebradas en España contra las reformas laborales desde la época de Felipe González, desde la década de los 80? Bueno, EH Bildu es los herederos de la izquierda abertzale, de los servicios auxiliares de ETA, quienes cuando había reformas laborales precarizadoras y neoliberales en España, nunca se les oyó ninguna preocupación porque era de los trabajadores y de la clase trabajadora en Extremadura, en Andalucía, en Castilla y León, en Madrid o en cualquier otro sitio, o incluso en el País Vasco, sino que estaban en su construcción nacional identitaria, etnicista, con componente racista, y además legitimando el terrorismo, justificándolo, promocionándolo. Obviamente, Herri Batasuna y la herencia y la continuación de Herri Batasuna es el elemento central en la coalición, por mucho que haya otros partidos, pero es el elemento central en la coalición, y a Bildu no le ha importado en su momento las marcas precursoras de Bildu, no les importó justificar, facilitar, o fomentar atentados en muchos casos contra trabajadores y contra obreros y contra sindicalistas. Me viene a la cabeza José Luis López de la Calle, pero podemos hablar de muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, la sensibilidad social y de clase de la izquierda abertzale yo la niego de raíz. Que la izquierda abertzale ha estado con el terrorismo, con un proyecto de purga étnica, de asesinato y de persecución, y además con una construcción nacional identitaria que no tiene nada que ver con la clase trabajadora. Es decir, que busca la ruptura de la clase trabajadora, porque eso es la ruptura del Estado, ¿no? Es decir, no nos importan las condiciones laborales del obrero o del trabajador de Extremadura. Es decir, no nos importa si la degradación, por ejemplo, de los convenios colectivos sectoriales y que se prioricen los convenios colectivos de empresa, medida neoliberal y precarizadora por excelencia, pues no nos importan los efectos que pueda tener para un trabajador del campo andaluz o para una Kelly en Madrid o para un repartidor en la ciudad de Madrid o en Sevilla, ¿no? Bueno, pues con esa gente creo que no hay que pactar, se puede coincidir en el sentido del voto, pero darles un titular, negociar con ellos, bueno, me parece verdaderamente deplorable, ¿no? Deplorable y además bastante inentendible. Ya se ha visto la portavoz de Bildu ante la rectificación del PSOE, planteando que no se iba a derogar la reforma laboral, ha dicho que no le importa que el PSOE vaya concretando. Lectura que hago yo, traducción a esas palabras. No nos importa realmente si se deroga o no la reforma laboral. A Bildu yo afirmo que no le importa realmente si se deroga la reforma laboral, porque no les importan los trabajadores de España, no les ha importado nunca. Me importa más el punto 2, que realmente yo creo que es lo que ellos han conseguido, sacarle al gobierno y al Estado, ¿no? Y al conjunto de los españoles y de la igualdad del conjunto del Estado y con el conjunto de los españoles. Entonces, bueno, esa es la lectura que hago y me parece bastante preocupante. En cuanto a la coalición Bildu, ¿qué es Bildu? Decías que son, a tu entender, los herederos de Herri Batasuna, ¿no? Como decías, dentro de esa coalición hay varios partidos. He estado leyendo estos días, está Eusko Alkartasuna, que antes estaba coligado con el PNV, Eusko Alkartasuna, ¿no? Sí. Está Aralar, está Alternativa, que antes estaba dentro de Izquierda Unida, etcétera. A donde quería llegar con esto es al caso concreto del ataque a la vivienda de Idoia Mendia, la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, y otros ataques a sedes de partidos del PNV, de Podemos, del Partido Socialista de Euskadi también, etcétera. Es una protesta que tiene que ver con la situación de un preso de ETA en las cárceles. Entonces pues se dedican a acosar, ¿no? Y a atacar sedes y la casa, en este caso de Idoia Mendia,
llamándoles asesinos, etcétera. Bueno, no viene al caso. La cuestión central sobre la que te iba a preguntar es, solo una de los partidos integrantes de Bildu ha condenado ese ataque a la casa de Idoia Mendia o a las sedes. Solo ha sido Euskal Alkartasuna el único integrante de esa coalición que lo ha condenado. El resto, pues, dicen que lo rechazan. No sé qué opinión te mereces. Sí, es la retórica obscena de siempre, ¿no? De la izquierda abertzale, ¿no? Yo creo que la izquierda abertzale la conocemos bien. Lo de izquierda es un exceso, ¿no? Porque lo que ha sido siempre es el nacionalismo etnicista, como digo, ¿no? Efectivamente hay diferentes partidos en la coalición, pero bueno, no se nos escapa ninguno y no la realidad, ¿no? Batasuna, con diferentes siglas, es el elemento central de esa coalición, ¿no? Más que nada por Sortu, hechos estadísticos. se me olvidaba, Sortu es otro de los miembros, ¿no? Que creo Sí. que son el elemento más radical, si no estoy equivocado. Sí, las marcas herederas de Herri Batasuna, Sí. porque, bueno, Euskal Alkartasuna efectivamente es un partido nacionalista que solía estar coaligado con el Partido Nacionalista Vasco, Sí. pero que en las pocas ocasiones que ha hecho alguna aventura electoral en solitario, bueno, el electorado específico de Euskal Alkartasuna es un electorado profundamente minoritario, es un partido muy minoritario. Lo mismo te puedo decir de Aralar. Aralar ya era un partido que surgía de Herri Batasuna, en principio alejado de la violencia, y tampoco tuvo mucho desarrollo fuera de en solitario. Entonces, bueno, más allá de que estos partidos puedan tener matices o diferencias más o menos relevantes con el mundo de Sortu, de la antigua Batasuna, de la antigua Herri Batasuna, Euskal Herria Rock, ha habido 1000 marcas. Lo que es de verdad es que conocemos bien el percal de esta gente, ¿no? ¿Cómo puede ser que no condenen estos actos? Los rechazan. Sí. ¿Qué significa rechazar? No, pues no significa nada, es decir, es la trampa de las palabras de siempre, es el lenguaje espurio y tramposo de intentar poner siempre en plano de igualdad pues la historia criminal de ETA y de sus servicios auxiliares con el Estado, ¿no? con España, y siempre es jugar al pequeñerismo conceptual tan deplorable éticamente y además tan tramposo políticamente, ¿no? Por eso sorprende especialmente, ¿no?, que el Partido Socialista se preste a eso cuando han sido capaces de unirse, como bien dices, a un comunicado muy neutro de condena abierta a un acto deplorable, ¿no?, contra la casa de Idoia Mendia, pero que sí está viendo, ¿no?, porque quienes conocemos un poco el País Vasco y la realidad diaria del País Vasco, bueno, pues en las zonas rurales de Guipúzcoa, en los pueblos de Guipúzcoa, en determinados municipios donde la hegemonía abertzale ha sido clara, pues sigue siendo muy clara. Efectivamente no existe la misma amenaza, no existe la amenaza del coche bomba, del tiro en la nuca, pero bueno, el clima sigue siendo asfixiante esa hegemonía ultranacionalista, y bueno, se votar a un partido constitucionalista, a un partido no nacionalista allí, pues sigue siendo complicado. Entonces, obviamente da un rechazo importante, da unas sensaciones muy negativas, no solo converger en el voto con esta gente, que ya digo que en algún momento se puede converger, pero negociar abiertamente y encima pactar algo tan importante para la gente que formamos parte de la izquierda de este país, ¿no? Y que efectivamente nos parecen políticas neoliberales muy lesivas para la clase trabajadora, pero no se le puede conceder a Bildu ese protagonismo, más que nada, como te decía, porque no ha estado en la mayoría social defendiendo a la clase trabajadora. Es decir, en los 1 de mayo, Bildu y sus precursores en siglas, y también el Partido Nacionalista Vasco, manifestaban con los sindicatos nacionalistas para seguir con la matraca de la construcción identitaria. Es decir, no les ha importado la redistribución dentro del Estado, no les ha importado el estado de los servicios sociales de los trabajadores de otras regiones de España. Les ha importado más bien romper la unidad política y dejar de redistribuir con esos trabajadores y dejar, por tanto, de contribuir como por cierto no contribuyen a nivel fiscal. Es decir, yo no acepto que EH Bildu sea un partido de izquierdas, desde el mismo momento que defiende, por ejemplo, romper la redistribución fiscal con los trabajadores del resto de España. Es decir, el concierto económico vasco es eso. Entonces, bueno, pues no acepto. Puede haber una retórica sobre el socialismo, etcétera, pero bueno, conocemos la trayectoria, por ejemplo, de ETA, ¿no? ETA en sus orígenes hubo una tensión, y ha habido siempre una tensión entre la facción más socialista, los orígenes, como digo, y el nacionalismo
más irredentista y más racista Sí. que por cierto de Sabina Arana de PNV. La serie La línea invisible, no sé, ¿la has visto? Eso es, sí. Ahí se recoge bastante bien, Ajá. bueno, esas discusiones internas dentro del terrorismo, que había una vertiente que no estaba de acuerdo con el terrorismo y que pretendía ser un partido político o un movimiento de izquierdas, ¿no? Sí, pero fíjate que esa serie, que estoy además Sí. en curso de verla, no la he terminado de ver. Yo ya la he y visto, es muy buena. Sí, sí, es interesante. Además creo que ha asesorado algún historiador vasco que están haciendo un gran trabajo, Gaizka Fernández Soldevilla, que tiene algún libro precisamente sobre el tema, La voluntad del Gudari es uno de ellos, sobre los orígenes de ETA, sobre los primeros actos de ETA. Fíjate que ya en los años 60, en los 70, ya se a primeros de los 70, a finales de los 70, de los 60, ya se planteaba ese conflicto, esa tensión entre esas dos almas, ¿no? Bueno, la ETA de los años 80 ya era una ETA hegemónicamente bueno, donde imperaba el elemento nacionalista, racista, identitario, etnicista, es decir, esos primeros momentos de socialismo, pues desaparecen, ¿no? ¿Y qué fue de la gente condenada a muerte en el proceso de Burgos, de Mario de Enguía, de Uriarte, toda esa gente que eran más socialistas, más marxistas que nacionalistas, se salen de ETA, se pasan al constitucionalismo y se convierten en traidores a la patria, por así decirlo, en términos a la patria vasca, ¿no? A la ficcional patria vasca, ¿no? Se convierten en víctimas precisamente, en objetivos prioritarios de ETA. ETA durante los años 80, años de plomo, años muy duros, mataba todas las semanas, prácticamente cada 3 días. Y precisamente ahí hubo reformas laborales neoliberales, empezaron a haber proceso de desindustrialización, de privatización de empresas públicas en España. ¿Qué planteaba ETA respecto a eso? ¿Le importaba en algún momento a ETA el problema social? ¿La depauperación de la clase trabajadora española? No, hombre. ETA estaba matando trabajadores, matando obreros, mujeres, hombres, niños, sin importarle si era Fernando Huesa, si era Josep Apagaza, si era José Luis López de la Calle, o si era cualquier concejal de la UCD o del Partido Popular. Es decir, a ETA no le importó. No le importó eso, es decir, sí que le importó una persecución sistemática, quien discrepaba de su proyecto etnicista, pero que no era un proyecto socialista. Niego que sea un proyecto socialista y, por tanto, niego que les interese el tema social, la clase trabajadora. Por tanto, me parece triste, ¿no?, que el Partido Socialista le dé ese protagonismo inmerecido y muy triste. Hay quien dice que esto tiene que ver con una especie de plan. Yo no suelo creer mucho en esos planes, pero te pido la opinión. Antes te quiero leer unas declaraciones de Idoia Mendia en El Correo esta mañana. Bueno, la recoge El Correo esta mañana, ¿no? El diario El Correo. La teoría es que esto está pretendiendo alumbrar un futuro posible pacto al frente, bueno, en el País Vasco, en Euskadi, para supuestamente hacer una coalición de gobierno entre Partido Socialista de Euskadi, Podemos, la marca de Podemos en el País Vasco y Bildu. Esta misma mañana Idoia Mendia, leo literalmente, afirmó: no compartiré gobierno con quien no condena que me persigan al portal de mi casa. Sí, pero bueno, lo que habría que No sé decirle si eso tiene importancia o no. Es decir, la opinión de Idoia Mendia puede ser importante en cierta medida, a medida de que es la secretaria general a día de hoy del Partido Socialista de Euskadi, pero ¿quién manda en el PSOE? ¿Manda Pedro Sánchez? Una pregunta que te voy a hacer después. ¿Quién manda en el PSOE hoy? ¿Quién manda en el gobierno? No, al hilo de lo de Idoia Mendia, a mí, a ver, me preocupa el atentado contra la casa de Idoia Mendia, pero me preocupa cualquier acto en el que el terrorismo parece que no torna a desaparecer, los actos de persecución, de señalamiento, de marcaje al hombre, de seguir creando sociedades asfixiantes, identitariamente monolíticas. Bueno, lo que es el nacionalismo etnicista en su último grado de fanatismo y de monolitismo, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista de Euskadi ha sido una de las piezas claves y una de las piedras angulares de la dignidad, ¿no?, colectiva como sociedad política, ¿no?, en España. El Partido Socialista de Euskadi ha tenido tantos cargos públicos, concejales valerosos, ¿no?, y sigue teniéndolos, ¿no?, gente de base muy muy buena, ¿no?, y gente que ha puesto su vida directamente, ¿no?, hablemos claro, su vida por
por la libertad, esa sí, esa sí que es una libertad real, ¿no? No la libertad que dicen en el barrio de Salamanca que nos están conculcando, ¿no? Las libertades reales, ¿no? Es decir, la vida por poder vivir en libertad frente a una amenaza pues femicida, racista y totalitaria como la de ETA y sus servicios auxiliares, y el silencio, por cierto, del Partido Nacionalista Vasco en la famosa metáfora del árbol y las nueces, ¿no? Unos sacudían el árbol, otros recogían las nueces, junto, por cierto, a cargos públicos y concejales del Partido Popular, que también hay que reconocerlo, ¿no? Por supuesto, que también lucharon codo con codo con gente del Partido Socialista de Euskadi, precisamente en una época en la que era muy complicado, ¿no? La década de los 80, la década de los 90, el algo habrá hecho, los féretros saliendo por la puerta de atrás de las iglesias. Por eso a mí el discurso antipolítico de todos los políticos son iguales, meterse en política para... Todo el mundo se mete en política para robar, para meterse en una caja, al consejo de administración de una caja de ahorros y estas cosas que se estiran tanto en la demagogia patria. Yo suelo cogerlo con alfileres. Ha habido concejales del Partido Popular y del Partido Socialista de Euskadi que se han jugado su vida pues por la libertad y por la convivencia y por la unidad política, que es condición sine qua non para todo lo demás. Yo creo que hace falta mucho más, una sociedad más justa, más igualitaria, más social, económico, incluso para hacer una sociedad que corrija todos los desequilibrios del capitalismo. Pero me preocupa que el Partido Socialista de Euskadi tenga esa amnesia tan pronunciada y esté dispuesto a construir un gobierno, o estuviera dispuesto a construir un gobierno que ya no es que tenga que condenar o no condenar. Obviamente con Bildu no se puede construir nada, pero es que lo que te decía antes, no puede estar sustentado un gobierno de izquierdas, un gobierno que realmente quiera una transformación social en admitir la posibilidad de parcelar el país, y algunos hemos trabajado un tiempo, pues seguimos trabajando por una izquierda antinacionalista. Es decir, la izquierda no puede estar encamada con el nacionalismo, pero no por un capricho. Es que el nacionalismo que te defiende los derechos históricos, los conciertos económicos, es decir, que la región más rica de España no redistribuya con regiones pues claramente más desfavorecidas y más pobres, ¿no? Estoy pensando en Extremadura, estoy pensando en los problemas ferroviarios que hay en Extremadura, el famoso tren de Extremadura que no llega, las infraestructuras. Esto es un país que tiene unos desequilibrios territoriales que son desequilibrios materiales y económicos y que, por tanto, con partidos nacionalistas o partidos que se estean con el nacionalismo, no se puede construir gobiernos ya no solo democráticos con Bildu, ¿vale?, sino de izquierdas. Es decir, si Podemos fuera realmente un partido claramente de izquierdas, tendría que dejar de plurinacionalidades y defender un proyecto social fuerte, un Estado social fuerte, con potestades redistributivas, sin complejos, incluso que plantee la nacionalización de determinadas empresas. Bidi bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi ben. Hey. Bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang.